transversal de tubería. Aquí tenemos que dice ACM y aquí dice SCM. ACM creo que es metros cúbicos actuales, es decir, metros cúbicos reales, y SCM creo que es millones de metros cúbicos estándar. Pero una de las cosas que nos piden, que es aquí ya tenemos dos de las cosas que nos preguntan. La presión de la salida es 23,11, la temperatura de la salida es 48,4 y nos piden la calidad del gas en la salida, que no es ninguno de estos dos datos. Esto que está aquí es el holder. La calidad en la salida la pueden ver, por ejemplo, acá, que es donde dice Node D000, el S00 es la fuente, ¿ok? Ahí en la fuente, en fracción volumétrica, no, en fracción másica, en la fuente 51 era vapor y 48, prácticamente 49% era líquido. ¿Me están siguiendo, chicos? Sí, profe. Ok. Y sí, en el sumidero, 51% es gas en fracción másica y 48,8% es líquido, ¿ok? Entonces, si me preguntaran la calidad, podría decir que la calidad en la fuente es 0,5116. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Chévere. Luego aparece un menú que se llama Node Summary y entonces esto me sale aquí. El flujo de entrada, 123.000. El flujo de salida con un menos adelante para indicar que está saliendo. Y me aparecen los flujos en condiciones estándar. Ok, las condiciones estándar aquí del métrico que las está poniendo en temperatura de 15,55 grados centígrados y presión atmosférica. En condiciones estándar, eso es sería puro gas. Sería 0,13 millones de metros cúbicos por hora. Pero el nodo no está para nada en condiciones estándar. Está a una presión mucho mayor que la atmosférica, hasta a 23 bar. Esto en condiciones estándar, que es 1 bar, y la temperatura en condiciones atmosféricas es 15,5 y aquí la temperatura es menos 48. Luego aparece aquí, por ejemplo, Device Summary, es otro de los menús que se lee con frecuencia. Aquí, por ejemplo, fíjense, está la calidad, que es lo que vimos antes más arriba de donde dice Link Summary. Vimos que la fracción de gas era más o menos esto, y aquí sí te dice Quality 0,51. Y después acá, en este menú, te va diciendo como que por cada tramo de tubería, la presión con la que entró a esa tubería y la presión con la que salió, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, desde la fuente sale a 23,5 y después pasa por esa tubería de 2,5 y ahí la presión cambia de 23,5 a 23,49. ¿Ok? Luego tienen el codo. En el codo la presión de entrada es 23,49 y la presión de salida es 23,37. ¿Ok? Entonces, fíjense, en la primera tubería la presión cambió 0,01 bar. Aquí en el codo la presión varía 0,12 bar. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Luego viene la tubería de 10 metros. En la tubería de 10 metros, la presión entra a 23,37 y sale a 23,24. ¿Ok? Entonces, ahí la presión cambia 0,13 bar. Luego viene el codo 2 y la presión varía de 23,24 a 23,12.
Y luego viene la tubería que cae 2,5 metros y la presión varía de 23,12 a 23,11, 0,01 bar como en la primera tubería. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde se tiene allí el mayor o dónde se tienen los mayores cambios de presión? Entonces, cuando les pregunto si me siguen, me dicen que sí, pero después aquí... En la tubería de 10 metros horizontal. Y en los codos no hay cambio de presión. En los codos. Los codos, profe, son 12. 0,2 en cada codo. En los codos, ¿ok? Entonces, cuando llenamos ahí el estimado, que Armando creo que fue el que respondió ahí y dijo, bueno, la presión va a aumentar. Claro, por cambio de elevación, uno podría pensar que la presión debe aumentar. El detalle es que aquí el cambio de elevación que se tiene probablemente es pequeño con respecto, o sea, al menos por lo que está dando el cambio de elevación. Fíjense que solo está variando 0,01 bar en las tuberías donde hay cambio de elevación. ¿Por qué? Porque tienen una longitud de 2,5 metros. Está viendo más cambio de elevación en la que tiene 10 metros de largo. Ahí probablemente está viendo más cambio de presión, perdón si dije cambio de elevación, está viendo más cambio de presión en la que tiene 10 metros de largo, allí probablemente debido a la fricción, ahorita lo verificamos. Y sin duda, cuando hay accesorios, buena parte de la disminución, o sea, en los accesorios la presión, a menos que sean toberas o algo así, o expansiones, la presión suele disminuir, ¿ok? Entonces, aquí hay prácticamente el mismo cambio de presión en los dos codos que en lo que tienes en una tubería de 10 metros. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, profe. Ok. Entonces aquí hay otro... Profe, pero bueno, aquí una pregunta más que me generó la confusión, pero no es del programa como tal, sino tenía entendido que, por ejemplo, las pérdidas en tuberías, la pérdida de la de 10 metros se considera una pérdida mayor y la pérdida en los codos ya es una pérdida menor. Pero entonces, bueno, no estoy segura de la proporción de cuál está siendo mayor de esas dos, pero no, o sea, la intuición, según cuando yo lo vi en ese momento, pensé que la caída no iba a ser tan significativa en los codos. Bueno, pero fíjate acá que aunque se llamen pérdidas menores, no son tan menores o la mayor no es tan mayor. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. O sea, ahora... Sí, o sea, por eso cuando hice la pregunta de cuando se ocurrió las mayores pérdidas, yo pues lo respondí desde ese punto de vista conceptual de, bueno, la pérdida mayor se genera cuando tienes en las tuberías, ¿no? Más, o sea, es como que lo considerabas más cuando hacías los cálculos. Pero acá sí, está. bueno, claro. Igual había que calcularlo, ¿no? Porque había que calcular, aquí ahorita vemos, ¿no? Ahora nos fijamos, o sea, en esa tubería larga, la caída de presión puede ser, o sea, la caída de presión tiene 3 componentes, la fricción, la aceleración y el cambio de elevación. Cambio de elevación no hay en horizontal. Entonces, ahora tenemos que revisar cuánto cae por fricción y cuánto cae por la aceleración que hay dentro de la tubería. ¿Sí? Porque en ningún lado le dijimos, por ejemplo, qué tipo de material es la tubería. No sé si él acá arriba está, él debe estar. Claro, nosotros no le dimos eso, no le dijimos qué material era, pero qué sí le dimos en la tubería. ¿Se recuerdan? Bueno, la rugosidad y... La rugosidad, datos con la rugosidad, entra al diagrama de Moody. Y, bueno, exacto, para entrar al diagrama de Moody lo que necesita es la rugosidad, ¿ok? Entonces, buscando con esa rugosidad, uno pudiese saber como que qué material es el de la tubería, aunque probablemente también se los dice aquí en algún lado. Sí, no, bueno, no estoy contestando mucho la pregunta, pero digamos que si la fricción
no es muy grande, por eso quizás la caída de presión, la pérdida mayor no está siendo tan mayor. ¿Sí? Sí, está bien. Ok. Después aparece aquí, Device Detail Report. Aquí aparecen que si los coeficientes de transferencia de calor para las tuberías es 0,72 y para los codos es 0,4316 en kilocaloría de luz. ¿Okay? Aparece cómo varía la presión en función de la longitud. Esta es la temperatura ambiente, la A, y la T es la temperatura a la que está la tubería. Aparece, te grafica la envolvente. Es una envolvente muy rara, fíjense. Aquí está como el punto de burbuja y el punto de rocío está aquí abajo. ¿Ok? Entonces la tricondentarma es esta P que está acá. El punto crítico es este que está acá y la tricondendara es esta P que está aquí. Una envolvente bastante rarita. Después aparece, en este ejercicio en particular, ahí está circulando una mezcla líquido-vapor, ¿ok? Entonces, lo que tienes circulando dentro de la tubería es un flujo bifásico, ¿ok? Y cuando tú tienes flujo bifásico, yo no sé si eso se los mencionó de alguna manera quien les haya dado fenómenos 1. ¿Les hablaron alguna vez de flujo bifásico en tubería? A mí no, profe. Ok. No, creo que no tienen por qué mencionar. Yo la semana pasada, cuando les mandé un material de implant, creo que les puse allí un video de algo de flujo bifásico. No sueño con que lo hayas visto, pero ahorita, después de esta clase sí sería bueno que lo vieran. Cuando tú tienes líquido y vapor circulando dentro de la columna, tú puedes considerar la opción de que los dos viajan a la misma velocidad. Cuando los dos viajan a la misma velocidad, tú hablas, por ejemplo, de no slip, ¿ok? No hay deslizamiento de una fase sobre la otra y las dos fases viajan a la misma velocidad, pero eso es una condición como muy ideal. Aquí el implante calcula, con las ecuaciones que él tiene internamente, él te calcula la velocidad a la que va cada una de las fases y lo hace en función de cuánto hay de cada una de las fases, etc. Aquí, por la calidad que vimos, hay más o menos la misma cantidad de las dos fases. Okay, hay 51% de gas al menos en la salida y de fracción másica de gas en la salida y 49% de fracción líquida. Sin embargo, aunque tengamos más o menos la misma calidad, fíjense lo que dice aquí. Aquí te aparece la velocidad superficial. ¿Okay? Y aparece aquí MPS. MPS es metros por segundo. Entonces, la velocidad a la que va el líquido en las tres tuberías que hay es 0,93 metros por segundo y la velocidad a la que va el gas es 19,89 metros por segundo. ¿Ok? Después calcula una velocidad de mezcla, no tengo ni idea cómo lo hace, y le da 2082, 2101 y 2102. Y cuando tú tienes un flujo de este tipo, o sea, un sistema así donde el gas va a una velocidad y el líquido a otra, tú puedes tener diferentes regímenes de flujo. ¿Ok? Entonces, hay un régimen que se llama anular, que es lo que tenemos en este caso. Hay otro régimen que se llama wavy, algo así, que es ondulante. Hay otro régimen que se llama plug, que es como que tú tienes tapones de una fase o de la otra. Hay un régimen que se llama dispersed. Hay otro que se llama como burbujitas. Entonces tú tienes, por ejemplo, que el gas va dentro de la fase líquida en forma de burbuja o que el líquido va dentro de la fase gas en forma de goticas. Hay diferentes tipos de régimen. Para saber qué régimen de flujo tienes, se utiliza un gráfico
de velocidad superficial de gas en función de velocidad superficial de líquido, o al revés, no me acuerdo bien cómo van los ejes. Y eso, hay unos investigadores que, no sé si siguen vivos, Teitel y Doppler, que hicieron un diagrama, ¿ok? Entonces ellos hicieron un diagrama y dependiendo de la velocidad superficial que tú tengas en la tubería, de la combinación de esas dos velocidades, de la de gas y del líquido, entonces tú sabes en qué zona, en qué régimen vas a estar ubicado, ¿ok? Entonces, dependiendo de la combinación de la velocidad de gas y de líquido, tú vas a tener un régimen anular o un régimen wavy, o sea, que ondulante, o un régimen disperso, o un régimen burbujeante, etc. Ahora les muestro un poco ese diagrama, quizás es la misma información que les mandé o nos metemos un ratito en internet. O sea, la cuestión es que él aquí te está diciendo que el régimen es anular. Para poder encontrar este régimen anular, él entró con esta velocidad de líquido y con esta velocidad de gas superficial en lo que es el diagrama Teitel-Doppler. Aquí, más abajo, aparece el diagrama Teitel-Doppler. Déjenme ver cómo hago para que esto sea más pequeño. ¿Cómo puedo hacer para que se vea más pequeño? No. La lupa roja. No, es para encontrar. Para encontrar. Bueno, no sé. Fíjense, esto que está acá es de forma bien trucutru, o sea, como bien anticuada, el diagrama Teitel. Vamos a verlo, lo sé. Aquí tienen velocidad superficial de gas y aquí tienen velocidad superficial de gas. Según esto, pareciera que el diagrama todo el tiempo es anular, que es la que tienen aquí. Entonces, es anular, hay disperso y hay intermitente. En realidad hay más, pero debe ser que no están comprendidos en esta escala, sino ahorita. Entonces, nosotros estamos a 0,93 de líquido y 19,89 de gas. O sea, la de líquido, 0,93, debería ser como por acá. Y 19,89 de gas, esto fíjense, está como en escala logarítmica, es como por acá. Y entonces es como encuentra el positivo en ese diagrama. Entonces el positivo, que es el punto donde estamos parados, debería haber dos. Debería haber uno para la entrada y uno para la salida. Pero, o sea, mejor dicho, debería haber tres, uno para cada tubería. Pero los regímenes dentro de cada tubería son muy parecidos. Porque fíjense, la velocidad de líquido en todos los tramos es 0,93 y la velocidad de vapor, de gas, de la fase de gas, varía muy poquito. Entonces, si esas velocidades variaran más, tú tendrías aquí, por ejemplo, un más aquí, un más aquí, un más aquí, o sea, tendrías como diferentes. La cuestión es que entrando con esas dos velocidades, usando esos dos valores, tú encuentras en qué tipo de régimen estás. Entonces, vamos a ver si aquí sale como una leyenda. Creo que no. No sale una leyenda, creo que no. Pero entonces, A es régimen anular, I es régimen intermitente y D es régimen disperso. Más allá de que es la primera vez en su vida que escuchan de los regímenes de flujo, se está entendiendo cómo lo buscarían, o sea, o al menos cómo determina el KK que el régimen es anular. ¿Se entienden o se entiende o los perdí en el camino? Bueno, no, ¿Cómo? o sea, yo entendí cómo buscar en el gráfico que nos estaba mostrando, pero no vi cómo el programa luego determinó que era anular. No, porque él tiene este gráfico. O sea, él tiene este gráfico, ¿no? Esto Teitel-Doppler es un gráfico que él ya tiene predeterminado. Y entonces, o sea, es como para que tú te ubiques dentro del gráfico y veas que con la determinación que él hizo de la velocidad de gas y de líquido, él determina que el régimen es anular y lo que te está mostrando es
en el diagrama de Doppler, o sea, este diagrama de Doppler es constante. O sea, no es como que si entraras al gráfico, al diagrama de Eckert, a cualquier diagrama que uno entra para revisar algo. No es como la envolvente de fase que se determina dependiendo de la composición. Esto es como un diagrama que hicieron title de Doppler con diferentes relaciones de velocidad superficial de líquido y de gas, les dio ese gráfico. No sé si me estoy explicando. Profe, disculpe, Sí. lo que pasa es que, por ejemplo, a mí no me salió el mismo gráfico que usted. ¿Qué te sale? Me sale como un gráfico con 1, 2, 3, 4 zonas definidas. 4 zonas que se podrían definir. Pues. ¿Cómo? Me sale como un gráfico con 4 zonas. Ya va. Muéstramelo a ver. Vale, ya va, déjeme ver. ¿Se está viendo? Ya va. Ustedes lo tienen como el de Alex. Alex, creo que era el que estaba hablando, ¿no? No, profe, Sí. a mí me salió como usted, de que estaba presentando. Sí, profe, a mí también me salió como usted. Ya va. Tú tienes del 1, del 0 al 20. Yo también. Y abajo tienes de cuánto a cuánto para ver el eje X. Bueno. No sé. Tengo que revisar por qué te lo está mostrando así. Pero en todo caso, fíjate que tu signo más está igualito, no sé si lo ves. Allí, Sí. ok. En Cercano la al altura de 1, 1. cercano a 1 y el 20. Y te está mostrando más tipos de regímenes, pero tendría que ver por qué pasó ahí. Entonces él tiene ahí, por ejemplo, toda la A es anular, toda la I es intermitente, toda la W es wavy, que es ondulante, y ese debería ser estratificado. Déjenme mostrarles rapidito algo. Yo creo que les mandé esa guía, pero ya me está pidiendo que yo active derechos de autor. Entonces, el diagrama este de Title Doppler, él va a variar dependiendo de si ya, déjenme ver lo que yo les mandé. ¿Cuándo nadie abrió eso, verdad? Eso fue el sábado pasado. ¿Qué fecha fue el sábado pasado? 8 de marzo. Como que no se los mandé. Material. No recuerdo. Sí, dice material clase implant. Fue enviado el 8 de marzo. Ok, ya va. O sea, ahí manda 3 documentos. Sí.
Al tercero habrán dicho qué le pasa a la profesora. Ok, esto está en la clase, entonces. Esto del régimen bifásico, no estoy hablando grama seca, ¿oyeron? ¿Cómo se llama? Es parte de lo que se analiza en estas tuberías. Entonces, el diagrama este que hicieron Teitel y Doppler va a depender, o los regímenes de flujo, mejor dicho, que se te presentan en una tubería. ¿Están viendo el grafiquito? Sí, profe. Ok. Sí. Entonces, ese régimen de flujo depende de si la tubería está vertical, si está horizontal y si está inclinada. Ahí fueron han sido las 20.000 tesis siguientes que siguieron al trabajo de Teitel Doppler para determinar qué tipo de flujo se presenta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si las tuberías son verticales, tú puedes tener un diagrama Teitel Doppler como es parecido a esto que tienes acá. Entonces vas a tener régimen anular en estas combinaciones de velocidad de gas y velocidad de líquido. Puedes tener régimen ondulante, régimen burbujeante, el churn, que es otro tipo de régimen. Esto sería el diagrama. Estas líneas que están aquí son como las fronteras entre un régimen y el otro. Esto si la tubería es vertical. Y esto que está acá es si la tubería es horizontal, el régimen de flujo que se presenta. Flujo bifásico, ¿ok? Cuando el flujo bifásico es monofásico, nada de esto que estoy hablando aquí se presenta. Y cuando el flujo multifásico, yo no sé si el profe Luis Meléndez, a los que le dio el curso de Olga, les habló algo de eso. Cuando es multifásico, no tengo ni idea. No, si lo estudié alguna vez en mi vida, quedó, pero en el requete penúltimo nivel del subconsciente. ¿Recuerdan haber visto algo así en los que hicieron ese curso de Olga? No hay ninguno de los que lo hizo aquí o me quedé hablando sola. No, bueno, por lo menos yo no lo hice. No sé de los demás. Entonces, fíjense, en la tubería vertical puede haber un régimen bubble, burbujeante, digamos que lo podríamos traducir, que es el primerito a la izquierda. Después hay otro régimen que es el slug. Ahí, por ejemplo, tienes una fase líquida y dentro de la fase líquida se forman como unas burbujotas grandotas de fase gaseosa. Podría ser slug, como lo tienen ahí, sobre todo una fase gas, el líquido, y de repente el taponcito es de fase gaseosa, o podrían tenerlo a la inversa, una fase sobre todo de gas y un taponcito, o sea, es como una bala de líquido. Pueden tener otro tipo de flujo que se denomina churn, no me acuerdo ahorita la traducción, que es la tercera imagen. Pueden tener, anular. Anular es el que nosotros tenemos. Entonces, en nuestro caso, el flujo que se está mostrando es como anular el cuarto, porque hay más gas que líquido, no tanto que hay más gas que líquido. Bueno, en realidad no sería tan así. El nuestro, como hay la misma cantidad de líquido y de gas prácticamente, ustedes tendrían, o sea, esta película, ¿se ve el cursor? No, ¿verdad? Intenta moverlo ahorita. No, profe. Está bien. Muy bien. O sea, pero no sé si se fijan en el cuarto que hay una capita chiquitica que dice L. ¿Lo ven? Sí. Ok. Sí. En el régimen anular de nosotros, esa capa L sería más gruesita de lado y lado. La cuestión es que yo en la tubería de nosotros no tengo ni idea si el G está yendo por arriba, por dentro o por fuera. La cuestión es que tendrías como que una fase pegada en las paredes y la otra fase predominantemente por el medio. Sea cual sea la situación, el flujo en este caso se denomina anular. Lo más probable es que sea el gas el que va por el medio, porque es el que está viajando muchísimo más rápido que el líquido. ¿Sí? Después hay otro tipo de fase que es dispersa. Ahí tendrías podría parecerse a la burbujeante. Habría que leer como que lo distingue uno del otro. Quizá la burbujeante, las burbujas son más o menos del mismo tamaño. La dispersa, tú puedes tener ahí
gotas o burbujas de tamaño variado. Y cuando la tubería es horizontal, que tenemos los dibujos que están, las imágenes que están del lado derecho, entonces igual puedes tener régimen burbujeante, régimen tipo bala, que es el que denomina, no, plug es el que está abajo, slug también es como una especie como de taponcito que se va formando, el anular, que es el cuarto, estratificado, que ahí cuando es estratificado es porque más o menos andan las dos fases a la misma velocidad, similar, ¿ok? Disperso y el ondulante, que es el wavy, ¿ok? ¿Queda más o menos clarito? Bueno, ¿cómo es esto de los regímenes de flujo? Sí, profe. Ok, Sí, profe, más o menos. Sí, Más o profe. menos. vale. Entonces, no tengo idea por qué después Alex mándame el input, que ahorita les digo cómo generan el input, pero no tengo idea por qué te está generando un gráfico diferente, pero él debería generar el title Doppler. Lo que puede pasar es que estás viendo, ya va, es que aquí capaz te fuiste más abajo, ya va. Déjame ver qué más aparece en esa clase, no, en ese material. Demasiadas ventanas abiertas. Bueno, nada, en este documento, ¿se está viendo el documento? Sí. Aparece como diferentes tipos de flujos. Un montaje parecido a este que está en esta foto está en el laboratorio de operaciones unitarias. Y yo acá les puse un video. No, no es un video, por lo visto. No, no es un video. Es la página esa que tenía abierta. ¿Está buscando el video que nos mencionó? Sí, pero abre Facebook, ¿verdad? No, el link está ahí arriba justo, ese que me está abriendo una cosa. Ya va. Ya. ¿Qué están viendo ustedes en la pantalla? como para que Facebook. Se ve Facebook. Ya va. Espera. Desastre. Pero, profe, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere presentar el video? Sí, Ya pero lo vi. Ok. This video clip will demonstrate no lo vamos a ver nosotros ahorita aquí, pero zero. You'll notice in the large tube on top that at 628 barrels per day, the tube is not full. There is an air gap on top. This flow is characterized with the name segregated flow. Large tube, a wavy pattern is beginning to be established. And in the lower tube, we have even larger, longer intervals of the frothy air water slugs passing by. Also notice in the large tube that the level of water has fallen down in the tube. This would indicate a decreasing liquid holdup in response to increasing velocities through the tube. The gas rate has now been increased to 300 MCF per day. You don't notice much of a change in the large tube. It is still a slightly wavy, segregated flow pattern. But in the small tube, the foamy air-water slugs now are going by faster, and they are more pronounced.
The flow tube angle has now been increased to 14 degrees. The water rate remains 628 barrels per day, but the gas rate has been reduced to 70 MCF per day. What you see in the large tube is intermittent plug flow, where bubbles of gas are moving along the top of the tube. And in the small tube, Ya, chicos, yo no sé ya ni dónde estoy parada. Ok, yo creo ¿qué lámina están viendo? Donde dice Multiphase Flow Regime. Creo que no se estaba viendo nada bien la calidad del video, ¿verdad? Pero, ¿me escuchan, chicos? Perdón que estoy entrando como Sí, en profe. crisis de tantas. Ok, Sí, profe, sí. No se vio mal el video. ok, No, entonces, tiene buena calidad. chévere. No sé yo si es porque lo estaba viendo en la pantalla. Pero entonces, porfa, después búsquenlo. Bueno, por curiosidad para que sepan qué tipos de regímenes pueden darse. Y también en YouTube pueden conseguir otros que quizás se vean mejor. Entonces, eso, lo que va haciendo este señor en este video, es que, claro, él va aumentando la velocidad del gas o la velocidad del líquido, o ambas. Además, fíjense que casi al final de lo que estaba mostrando, cambió también la inclinación, y entonces va mostrando cómo cambia el régimen de flujo. ¿Ok? ¿Para qué sirven estas cosas? Porque dependiendo sobre todo cuando transportas, por ejemplo, o produces el gas natural con petróleo y agua del fondo del yacimiento, tú tienes que saber qué tipo de régimen de flujo va a presentarse allí para la parte de dimensionar las tuberías o incluso evaluar las tuberías, determinar la caída de presión, etc. ¿Sí? Voy a tratar de volver al implant, ¿ya? Entonces, ya, me volví un culete. Bueno, ok. Entonces, él ahí les va a mostrar o sea, les va a determinar el tipo de régimen que se presenta en la tubería. ¿Sí? Ujú. Después aparece un menú más abajo, que es este que dice Friction and Surface Tension Results. Entonces dice fricción, el factor de fricción. Bueno, aparece el Reynolds. La velocidad. Aparece después aquí no sale nada. La conductividad térmica, o sea, la parte como de transferencia de calor. Ya, es algo que no estoy encontrando. O sea, todo esto es, si el flujo es bifásico, en el problema que están haciendo, yo les preguntaría qué tipo de régimen de flujo tienen en cada tubería. Esto solo se va a presentar en el caso de corrientes composicionales, flujo bifásico. Y quería ver lo de la parte de fricción, pero me está comiendo el otro día se los mostré, pero que había una parte donde decía cuánto era el aporte por fricción y cuánto era aquí está, perdón. Hay un
menú que se llama Pressure Gradient Detail Report, ¿ok? Y entonces aquí tienen, acuérdense, las tres componentes son para el cálculo de fricción, cambio de elevación y la aceleración. Aquí te muestra solo la fricción y la elevación. O sea, tú ves cuál es la caída de presión que te sale más arriba y restándole la suma de estas dos, la fricción y la elevación, puedes determinar cuánto es la componente debida a la aceleración en la tubería. ¿Ok? La aceleración es la derivada de la presión con respecto a la longitud multiplicada por la velocidad, aparece en las láminas de la primera clase. Entonces, aquí tienen que estar mosca porque esta caída de presión que te muestra acá es por metro de tubería, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la primera tubería, que mide 2,5 metros, la caída de presión por fricción es 0,01249 bar por metro. Aquí te la muestra por metro y luego aquí te la totaliza por los 2,5 metros. Es decir, ese 0,01249 multiplicado por 2,5 debería dar aproximadamente 0,03. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, claro. Sí. No parece mucho, pero creo que es eso de dar 12,5, debe dar 0,25 y lo aproximaron por la cantidad de decimales que están reportando aquí en lo que tengo marcado en azul. Y la variación por elevación, fíjense que es positiva porque la tubería baja, que es este número, ¿ok? Este número es por metro y después este número es el total. Entonces el cambio de presión por cambio de elevación, pues 0,00871. O sea, fíjense que considerablemente más por fricción, al menos un nivel de magnitud mayor, es más la caída de presión debida a la fricción que la caída de presión debida al cambio de elevación. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense que aquí es 0,003 negativo y esta es 0,02 positivo. Entonces eso daría menos 0,01, que efectivamente creo que es lo que se tiene más arriba, que ocurrió en primer tramo de tubería. En todo caso, recuérdense que a esto también habría que sumarle, para que ese total que tienen como en el tercer menú, habría que sumarle también el componente por la aceleración. Esta es la tubería larga, esta es la que es horizontal de 10 metros. El cambio en elevación es 0 porque no hay cambio de elevación. Y por la fricción sería 0,01232 por cada metro. Entonces tienen que multiplicar este número por los 10 metros que tiene la tubería, entonces te da 0,12. Negativa, es decir, la presión disminuye. Es menor en la entrada, es menor en la salida que en la entrada. O sea, la presión cae por la fricción. Y esta es la tercera, que debería ser muy parecida a la primera. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, este 0,12 es la caída de presión en los 10 metros debido a la fricción, que debería ser una pérdida mayor. Pero entonces esa pérdida mayor comparada con la pérdida que hubo en los codos, bueno, está siendo más o menos del mismo orden. Ahora bien, si esa tubería, en lugar de tener 10 metros, tuviera 100 metros, ¿cuánto te daría esta caída de presión acá? Daría 1.2. Daría 1.2 y la de los codos seguiría dando lo mismo. Entonces acá la fricción, o sea, es cada vez más significativa a medida que la tubería se hace más larga. ¿Sí? Y de hecho, si la tubería, que son verticales, fíjense que la caída de fricción por fricción en las tuberías verticales es un poquito mayor
que lo que tienen en la que es horizontal. Entonces, si las que tenemos verticales fueran incluso más largas, esta caída de presión se hace muchísimo mayor, porque estarías multiplicando la fricción y además la elevación. Claro, el detalle es que una es negativa, la fricción es negativa y el cambio de elevación en las que están bajando es positiva, entonces se contrarrestan entre ellas. ¿Sí? Sí, profe. Estoy explicando más o menos, está como... Entonces, lo que se denomina pérdida mayor, entonces puede que no se vea tan mayor cuando la tubería no es tan larga, pero a medida que la tubería sea más larga, por ejemplo, esta caída de presión que tenemos acá va a ser más significativa. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Entonces, en resumen de este problema, que era muy sencillo el montaje, digamos que lo que pudieron ver acá es, por un lado, empezar a conocer lo que es los regímenes de flujo que hay cuando tienen flujo bifásico, o sea, conocer que existe el diagrama Teitel-Doppler y que él lo tiene allí y que hay uno de los menús, o sea, cada una de estas tablitas que voy presentando es lo que yo como que estoy llamando menú, quizás no sea la mejor forma de denominarlo, pero entonces tú puedes determinar la temperatura, la presión de salida, en la calidad, si el flujo es composicional, si el flujo es bifásico, puedes determinar el régimen de flujo que se está presentando, puedes ver el cambio de presión debido a la fricción, el cambio de presión debido a la elevación, etcétera, etcétera. Puedes determinar también los coeficientes de transferencia de calor, que te aparece también en alguna de las tablas que tienes allí, y eso es fundamental. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? Por mi Bueno, parte, creo que fue claro. Sí. Solo lo único raro fue el diagrama que me dio, pero yo le voy a mandar el input, profe. De todas maneras, el diagrama tiene otra forma, Alex. Pero está correcto. Claro, pero el número, pero el régimen te hubiese dado anular, que eso es lo importante. Ok, chévere. ¿Ok? Tú puedes verificar. Bueno, no importa. Si mándame el input y veo ¿cómo se genera el input? El input, igual que en Pro, bueno, igual me puedes pasar aquí no se llama PRZ, aquí tiene un nombre ahí, IP-zip, rarísimo. De todas maneras, el reporte de salida, donde generan corren y donde generan el reporte de salida, que es lo que sale como predeterminado aquí, output file, mándame el output, ¿ok? Y ya. Pues si quisieran el input, le dan aquí input file, le dan view y lo graban file save as LNG transport y ya. ¿Sí? Si quiero el reporte de salida, output file, view, file save as y le voy a poner output por si acaso. Y lo graban. ¿Sí? O sea, no es por la parte de importa, exporta, sino que de una vez aquí tienen el output, el input, etc. Y como todos tenemos esta vez la misma versión de implant, cuando graban me puedes mandar directamente, ¿ok? Que lo graba como IP, sí. ¿Quedamos claros, chicos? Sí, profe, chévere. Está bien. Bueno, Chévere, profe. vale. Vamos a empezar a montar al menos el otro. El otro ejercicio ok. El otro ejercicio lo van a llamar, llámenlo orificio,
al siguiente. Entonces, ese ejercicio siguiente tiene una placa orificio y tiene un tubo Venturi. Me dice, la figura 1 muestra una pequeña red de medición de flujo, ¿ok? Que tiene una corriente de líquido que pasa a través de un Venturi y una corriente de gas que pasa a través de un orificio. Entonces, lo que va desde IN 1 hasta el junction, que es lo que se llama IJTK, es una corriente de gas, y lo que va desde IN 2 hasta el junction es una corriente de líquido. Ahí Mosca les dice 200 comas, pero esa coma es unidad de mil, entonces eso es, porque es un enunciado gringo, esto es 200.000 libras por hora y 300.000 libras por hora. ¿Me escucharon? Sí, profe. Ok. Sí. Ok. Entonces, tienen esas dos fuentes, la fuente 1, IN 1, la fuente 2, IN 2, se unen en un junction y lo que sale del junction va hasta el sumidero, hasta el sink 1. Y me dice que, bueno, lo que salga de ahí del sumidero va a un flare stack, que es un mechurro, pero ustedes no van a simular el mechurro. Le dice que los flujos y las temperaturas de ambas fuentes son conocidos, así como la composición. La presión en el sumidero se fija en un valor de 100 psi/g y los datos para los medidores de flujo es que la placa orificio tiene un diámetro de 6 pulgadas y les dice que supongan que la placa orificio es una placa thick. Él tiene una thick, entre opciones thick o thin, ¿ok? Ustedes ahí preparan cuando escogen la placa orificio, escogen que sea thick. Y la garganta del tubo Venturi tiene un diámetro de 2 pulgadas. La presión en el junction se espera que sea 100 psi/g y el flujo molar esperado en el mechurro es 140 libras-mol por hora. Las tablas 1 y 2 suministran los datos del fluido y la figura 1 muestra el layout del sistema y la tabla 3 muestra los detalles remanentes. Esta vista que está acá es una vista aérea, no es una vista frontal, ¿ok? Entonces es lo que verían si están desde arriba. Entonces, ¿cuántos nodos hay? 4. 4. Pero para el cálculo de lo que deben conocer y lo que no deben conocer, ¿cuántos nodos hay? 3. 3. Entonces, ¿cuántos valores deberían tener fijos? 3. 3. ¿Y cuántos valores deberían tener como incógnita? 3. 3. ¿Cuáles son los conocidos? Las alimentaciones Tenemos 2 flujos y una presión. y la presión. 2 flujos y una presión. El resto, entonces todo eso es fijo y el resto es estimado. Mosca de nuevo, eso es 200.000 libras por hora y 300.000 libras por hora. ¿Ok? Luego, acá tienen, ok, ese compuesto carbonil sulfide es una broma que ahorita se los digo, pero creo que es COS. Ahora, no sé si alguno de ustedes se lo sabe, pero no es tan trivial. El helio, escogen de nuevo el helio 4, nitrógeno, metano, dióxido de carbono, si es CO2. Hydrogen sulfide debería ser el H2S. No, creo que es HS. Y el etano. Esto está en la fuente 1. Y en la fuente 2 tienen tienen hexadecano y heptadecano, que lo buscan por fórmula. ¿Ok? Hydrogen sulfide, ¿alguno de ustedes sabe cuál será la...? Es H2S, profe. Sí, es H2S. Ya va. ¿Y el otro qué carrizo es? ¿Qué dice que es el otro? Carbonil. Carbonil sulfide. Carbonil. Es COS. COS. C.
Eso. Nada, entonces suerte buscándolo ahí en los componentes. Después salen los datos de tubería. Entonces salen los datos de tubería y fíjense, aquí en los Global Defaults ustedes pueden escoger, escoger el diámetro que más se repite y después localmente cambian el diámetro que es diferente. ¿Ok? Entonces pueden poner, o sea, fíjense que los diámetros que hay, todos se repiten 2 veces. Entonces ustedes pueden escoger 854 o 1214. Esto es diámetro real, ¿ok? No es actual, no es nominal. Pueden escoger 854, pueden escoger 12114 o pueden escoger 20114. El resto tienen que después escogerlo, cambiar el diámetro sobre la tubería. El único cambio de elevación que hay es en los últimos, fíjense, del junction al zinc, hay 2 tuberías, las 2 con el mismo diámetro, pero cambia la longitud y una está elevada a 235 y la otra está elevada a 20. La rugosidad de la tubería es relativa, es 0,0072. ¿Ok? Bien. Se la sienten, eso es una italianada. ¿Se sienten capaces de montar la simulación? Perdón, porque hay una hoja que no vimos. ¿Se está viendo? Sí, profe. Ok. Modela el sistema utilizando la opción de Network. Como las composiciones fueron suministradas, esto es un fluido composicional. Colócale también que la fase es mixta porque además tiene una que es líquido y la otra que es gas. Y las condiciones de borde son mezcladas, o sea, tienen 2 flujos y una presión como valores fijos. Chac. Calcula la caída de presión rigurosa y la transferencia de calor en los 2 medidores de flujo y determina las condiciones en el punto final. Lo van a llamar orificio. Le damos. Yo dije ahí como que la clase terminaba a la 1, pero podemos quedarnos un ratito más. Sí, profe. Sí. Está bien. Sí, profe. Vale. ¿Qué hora nos ponemos de tope? O sea, no para. Bueno, idealmente a la 1 ya para revisar. Para revisar. Dale. Entonces llame el orificio. Sistema de unidades. Pueden suponer que está en aire. Inglés. Ok, sistema de unidades inglés. Pueden suponer que está en aire. Y creo que no me habla de la temperatura ambiente en ningún lado. Le dejan esa temperatura. Y recuérdense, chicos, que aunque no vayan a cambiar nada dentro de la tubería, tienen que activar la opción esa de Pipe Heat Transfer y la de Air rodeado por aire. ¿Sí? Nos vemos a la 1 entonces para ver qué han logrado montar. Sí, vale. Vale. Yo voy a estar por acá. ¿Me escuchan? Sí. Vale, yo voy a estar por acá cualquier cosita de dudas que tengan mientras lo monto.
Chicos, cambio de seña. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Vale, miren, vamos a hacer algo. Diga. Vamos a hacer algo. Terminan de montarlo y lo vemos mañana a primera hora antes de empezar las presentaciones. ¿Ok? Porque si no, no va a dar chance ahorita de explicarlo completo. Con respecto a mañana. ¿A las 9 está bien? Vale, profe, Dime. Yubitsa y yo entregamos la evaluación ayer Ujú. y le comento acerca del proyecto junto con una especie de paper, diría yo, donde pues habían simulado una planta para la producción de metanol a partir de CO2 capturado. Ok, Pero nos quedamos esperando su respuesta. vale. Está bien. Voy a revisar. Chévere. Ok. Ajá. La modalidad mañana. Ustedes van a mostrar la infografía que ya han hecho. Espero que eso esté listo o esté por estar listo. Entonces, digamos que lo que es la justificación del proceso que están presentando, por qué es importante, para qué se hace, deberían mostrarlo con la infografía. La infografía es importante que tenga los nombres de ustedes, el logo de la Simón, o sea, la cebolla, y bueno, que esté diagramado bonito y eso, y que tenga eso, la justificación, planteamiento del problema, quizás una imagen de lo que es el proyecto que están, el proceso que están simulando y resultados principales. Tablas con las condiciones más importantes de operación. Y después, además de la infografía, que la pueden mostrar como que solito, pegada en una primera lámina de PowerPoint, lo que van a tener en PowerPoint es como algunos datos adicionales que no estén puestos en la infografía, porque la infografía no puede ser una cosa requete saturada, donde digan como que, bueno, esto se simuló bajo las siguientes condiciones de operación, obtuvimos estos resultados principales y después tienen que mostrar la ventana de Pro, o sea, la pantalla de Pro, como, ¿sabes? Desde el estado que está verdecito claro, que no está corrido, hasta el momento en que corre la simulación. En la lámina de PowerPoint pueden poner también al final unas conclusiones de lo que obtuvieron y ya. Eso, yo les pido por favor que ningún grupo supere entre las dos cosas los 15 minutos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Está Vale. bien, profe. Sí, profe. Pueden decirle, me parece que María Gabriela y Nicolás son un grupo, me parece, y ninguno de los dos Sí, está sí lo son. conectado. Y no están ¿Qué le puedo decir, conectados profe? ninguno de los dos. Eso, entonces si le pueden comentar, porfa, lo agradecería mucho. Para presentar, en los casos de... Hay alguien que está trabajando solo, ¿verdad? Orlando, creo que es, o más. Sí, estoy yo solo. Ok, vale. En los casos que sean una pareja, pueden decidir entre ustedes si hablan los dos o si habla uno solo. Yo preferiría que hablen los dos, las dos personas que formen la pareja de grupo del proyecto. ¿Sí? Sí, profe. Una pregunta sobre lo que yo le había mencionado a usted, lo del electrolyzer que no funcionaba bien. Eso lo pondría en las conclusiones de por qué creo que no funcionan. Perdón. No, bueno, no. O sea, tú podrías empezar echando el cuento más bien de lo que tú querías hacer inicialmente o de cómo podía hacerse y las dificultades que encontraste, o sea, las carencias que tiene ahí el simulador o que no lograste encontrar, cómo representar. ¿Sí? Ok. Y después Gracias. echas bien el cuento de lo que sí te haya corrido. Bueno, profe, una Profe, yo le recapitulación. envié un correo de un problema con mi simulación y todavía Ok. no me ha respondido y todavía sigo teniendo el mismo problema. Vale, está bien. Profe, recapitulando, debe ir la planta con datos relevantes, con su debida justificación Ujú. y algo más. Y mostrar la simulación.
Chévere. ¿Ok? Vale. Profe, una preguntita última. ¿Ese Dígame. tema de mostrar la simulación es simplemente correr el programa o qué tan específico debería ser ese mostrar la simulación? O sea, tipo por equipo o algo así, no sé. Por equipo, si hay algún equipo que sea como muy diferente a lo que vimos en clase. Ok. ¿Sí? Chévere. Igual yo les preguntaré y los paro ahí. O sea, pero claro, yo estoy diciendo, pero en serio, tratemos de que no pase 15 minutos por grupo. ¿Ok? ¿Y a qué hora dije que nos vemos? A las 9. A las 9. A las 9, Vale, profe. Sí, a las 9. está bien. Sí, está bien, profe. Vale. Gracias, profe. Y bueno, ahí vemos, apenas nos conectamos y si arrancamos un rapidito con lo de implant y después seguimos con las exposiciones. ¿Está bien? Sí, sa. Está Sí, bien, profe. está bien. Vale, Isabel ya está. Yo necesito un favor de Isabel, bueno, o de cualquiera. Sábado y domingo, Diga, profe, sábado y claro. domingo, sábado y domingo que viene yo no estoy. Entonces, necesito que evalúen si pudiese ser factible una clase el martes de la próxima semana. Si no se puede el martes, vemos si la de más arriba. Pero vayan tanteando ahí entre ustedes si el martes hay un huequito. ¿Ok? Sí, claro, profe. Yo mando una encuesta por el grupo y le aviso de los resultados. Chévere. Vale, muchas gracias. Pongo martes cualquier hora. Puede ser temprano, puede ser en la tarde. Cualquier hora, cualquier hora. Ok, perfecto. Claro que Chévere. Vale, chao, que les vaya bien. Hasta luego, sí. profe. Realmente, profe. Chao, Chao. Feliz fin de semana. Gracias, profe. No, Ya, fin de profe. semana no, nos Feliz vemos fin de- mañana. Bueno, No, sí, no, pues, no. pero... Ah, es cierto. Ey. Vale.